Hola, estimada audiencia, traemos a ustedes el capítulo 1 de Paramilitares, la modernidad que nos tocó. Este capítulo es el marco general para el conjunto del libro, de lo que se entiende por modernidad o lo que otros llamarían modernidad tardía. Desde tal marco se pretende encontrar los caminos por donde Colombia se fue perdiendo en las fauces del paramilitarismo. El tema de la modernidad es uno muy importante en ciencias humanas. Más aún, lo que en ciencias humanas y otras carreras se hace en torno a la modernidad, tantas investigaciones, incertidumbres, disputas, propuestas, es un reflejo de la misma modernidad. Los problemas interpretativos de la modernidad son una muestra de su naturaleza convulsiva y desconcertante. Siendo así, vamos a procurar que no se pierdan las particularidades colombianas en la temática de la modernidad. Queremos desde este marco analítico de la modernidad comprender un poco de lo que ha pasado en Colombia, es decir, el surgimiento del paramilitarismo. Con lo anterior empezaré mencionando que existe una realidad indisoluble de un mundo abundante en peligros y riesgos. Más de uno diría en perpetua crisis. No como crisis de algo, sino como una crisis del Estado. La economía, de la prisión, de los medios de comunicación, de la universidad, del hospital, etc. La modernidad de cuando la crisis es un modo de ser. Adentrándonos más, esto se inserta más que a hurtadillas sobre la identidad del ser humano. Es una perpetua crisis en lo social, en lo individual. Está en todos lados. Las instituciones modernas son increíblemente dinámicas. La modernidad altera radicalmente tanto lo externo, lo más visible, como aquello que puede estar lejano a la mirada, como puede ser la experiencia más íntima. A cambios grandes, sea de índole político o económico, le son simultáneos cambios en la vida individual y más privada de cada persona. Se entretejen entre sí. El mundo moderno es un mundo desaforado. Sus cambios sociales son a pasos gigantescos y así muchas oportunidades para bien, muchos riesgos para mal, mucho que ganar o mucho que perder. Por ejemplo, el gran desarrollo científico permite hacer la vida mucho más fácil, pero trae consigo peligros como de armas de destrucción masiva, por ejemplo. Esta entrega del librorama consta de una tríada de 3 ejes: Estado, identidad y economía en la modernidad. 3 ejes interrelacionados. Cada eje se refiere al otro, como se puede leer en el primer capítulo del libro de Otero. Por medio de estos 3 ejes que les mencionaba mi compañero, podemos comenzar a acercarnos, como propone el libro, al fenómeno del paramilitarismo. Su violencia fuertemente influenciada por cambios políticos y económicos. Dispersión y fragmentación social, por donde muchos que pueden ser agentes de cambio también se encuentran vinculados en actividades ilegales y violentas. Se extienden los brazos de los comerciantes de armas, traficantes internacionales, proveedores de explosivos y precursores de químicos. La globalización y la violencia de derecha en Colombia se encuentra entrañada en redes de narcotraficantes, tráfico de armas y delincuencia común. Complementando al libro, el preámbulo de esta modernidad en Colombia puede ser la Constitución de Núñez, o para muchos la escrita por Miguel Antonio Caro, que adaptó Colombia desde 1886 a 1991. Una constitución muy conservadora que daba mucho protagonismo a la Iglesia Católica. Toda esta tradición de tan larga extensión se fue haciendo añicos en un periodo bastante corto. No estaría de más pensar, como lo han hecho algunos sociólogos, en este proceso como una especie de trauma. Desde finales de la década de los 80 y aceleradamente en la década de los 90, como parte de la integración de Colombia en esta globalización, el Estado colombiano se retrae más y más, obligando a los individuos, ante el desconcierto tanto de oportunidades desconocidas como de riesgos, a tener que adaptar estrategias de supervivencia de una u otra manera nuevas o inéditas. La retirada del Estado es inversamente proporcional a los individuos cada vez más en necesidad de proveerse sus propios medios de subsistencia. Extrañamente, todo esto en contravía de un ideal de la era industrial que auguraba un mundo humano de estabilidad y seguridad. Como habíamos referido en la introducción, los medios de comunicación se hacen un factor determinante. La información que antes era pública comienza a tener cierta exclusividad. Lo que se informa ante todo es la existencia o vida privada de los personajes de la farándula o historias de autosuperación y amarillismo de la violencia. Otro fenómeno que se presenta es que los espacios públicos se van transformando con el tiempo en espacios privados, perdiendo de esta manera su carácter comunitario
paramilitario. Falta de acceso limita de alguna manera el acceso a la libertad y pues a acceder a cierto tipo de trabajos, beneficios. Las personas que tienen la oportunidad y velocidad de acceder a estos cambios serán las dominantes, mientras que otras serán subordinadas y carentes de oportunidades. A rasgos generales, la comunidad deja de ser un elemento de protección real. Se establecen barreras tanto físicas como virtuales contra todos aquellos que no encajan en visiones selectivas de lo que ha de ser una comunidad, haciendo patente que muchos emigren en búsqueda de oportunidades. Cuando la violencia desenfrenada toca la puerta, para muchos el dilema ha sido, seguirá siendo, aislarse o desaparecer. Para otros en menor peligro, la pregunta gira en torno a qué tipo de complicidad quieren tener con aquellos que, guerrilleros o paramilitares, pretenden suplantar el Estado. Gran parte de lo que ocurre con la identidad en esta modernización que experimenta Colombia se puede resumir de la siguiente manera. Lo que antes era comunidad se convierte en una suma de individuos que ya no comparten, por ejemplo, un mundo simbólico. Qué lejos estamos de aquellas tradiciones donde el individuo se comprendía como una parte del todo, como aún se puede contemplar en algunas comunidades indígenas del país. Asimismo, estamos muy lejos de Aristóteles, cuando hablaba del hombre como animal político, es decir, con una tendencia natural a agruparse, a vivir en la polis y tener un mundo colectivo común que se construye en la política. A menudo, más que la pérdida de identidad, parece que lo que va pasando con la identidad es que ha de hacerse indeterminada, o una identidad que va cambiando con frecuencia, la cual se va ajustando según las oportunidades, así esto conlleve mayores oportunidades o peligros. El auge de un capitalismo mundial en Colombia ha crecido por la complacencia del Estado de hacerse a un lado. Se puede observar en la estela de formas nuevas de fragmentación y dispersión que va dejando, aunado a una constitución que trae consigo intenciones de poner en auge el neoliberalismo, la aparición de nuevos sistemas y aparatajes de seguridad al cual deben ajustarse los individuos, estén o no de acuerdo. Dando por hecho la imposibilidad de hablar de comunidad en un sentido fuerte en Colombia, el libro reconoce las siguientes agrupaciones sociales. La primera es la ciudadanía, la segunda, comunidades sitiadas por fuerzas al margen de la ley, donde no se permite la diferencia. La tercera, agrupaciones basadas exclusivamente en sistemas o aparatajes de seguridad, como los conjuntos cerrados en Bogotá. La cuarta, la sociedad de consumo, donde nos definimos por nuestro papel de consumidores en el mercado. Desde la orilla de la economía se tiene entonces libertad del mercado y reducción del Estado. Para algunos, el triunfo del consenso de Washington y la escuela de Chicago. No subestimar que el escritor del libro es economista. Él da cuenta de esto. Se centra en los cambios abanderados por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en estos entornos ideológicos. El Estado como garante de seguridad social era una receta del desastre. En cuanto al libre mercado, también es mercado de ventajas para unos y desventaja para otros. Ciertamente, como muchos teóricos del libre mercado dice, el capitalismo no es el sistema económico donde todos ganan, que el progreso social se dará como consecuencia de que el Estado se haga a un lado en nombre de la libertad de empresa y autonomía individual. Hoy en día, en Colombia, seguimos escuchando voces a favor de las privatizaciones. Pensemos en el caso de ETV en Bogotá. Repiten lo que hemos escuchado antes. Por la ausencia de competencia en la prestación de servicios, es que el Estado es un nido de ineficiencia y bajo rendimiento. En cambio, los defensores de ETV afirman que esta empresa protege a la ciudadanía de un oligopolio de multinacionales adueñándose del suministro de servicios de televisión y telefonía en Bogotá. Sí, este asunto de la privatización es bien complicado. A principios de los 90 se planteaba que privatizar la mayoría de labores sociales del Estado, es decir, trayendo mecanismos de mercado como por ejemplo apertura, inversiones, sería la solución por excelencia a los problemas de la economía del país. En conclusión, mayor competencia favorecería a todos los colombianos. Pensando en la economía, podemos comenzar a aproximarnos a sus cambios desde una óptica que toma en consideración
diferencia, exclusión y marginalización. Estos escenarios están íntimamente relacionados con el rompimiento de vínculos comunitarios. Por otra parte, movilidad, información y capital rayan en esto mismo, desgarro de tejidos sociales. Por los cambios en tecnología, la movilidad, información y capital se pueden dar por todo el mundo, trayendo a su vez una separación entre espacio y tiempo, es decir, una economía de velocidad y movilidad. Se puede hacer un negocio, concertar algo a diferente hora del día, de un continente a otro sin mayor problema. El libro, citando al sociólogo Bauman, toma nota de lo que llama una comprensión del espacio y del tiempo, que permite desplazamientos de individuos y capitales. Movilidad, información y capital, separación entre tiempo y espacio, que son condiciones de posibilidad para una economía de inversiones y bolsa de valores. En estas ocupaciones de verdad sí que importa la velocidad de respuesta. Y quien no está en condiciones de este tipo de soltura, agilidad, velocidad, no puede aspirar a triunfar en este medio. Algo parecido ocurre en muchos otros campos laborales. Y así se abre la puerta al control de inversiones y capital a gran distancia. Dicho lo anterior, se populariza más que los negocios sin lugares físicos, la facilidad para mover grandes sumas de capital sin dejar rastro. Todo esto frente a estados impotentes de seguir rastro y cobrar impuestos en este supercapitalismo, con el resultado de una inestabilidad laboral. Inestabilidad que se traduce en la necesidad del individuo de estar más y más preparado, como más preparado para emigrar en busca de nuevas oportunidades. Así ocurre en una sociedad en ebullición constante, sin por ello llegar a su versión definitiva. Esto quiere decir que se producen grandes cambios de forma muy rápida y de esa manera no se va a presentar una versión, como había dicho previamente, definitiva, porque hay cambios constantes, continuos, no para. En la Colombia de inicio de la década de los 90 se respira un aire de ilusión con la acidez de euforia. No obstante, a la cuadra se podía ver algunos resultados que con el tiempo se harían más y más inquietantes. La agricultura y manufactura colombiana no podían salir ilesas de esta serie de cambios económicos. La competencia externa les pasó una factura desde estrechar márgenes, cortar personal, hasta el mismo cierre de empresas. Como en otras partes del mundo, a partir de estos procesos de apertura, la inestabilidad laboral se hace cotidiana. La informalidad compuesta por filas y filas de personas desempleadas, las migraciones de campo a las ciudades y el temor por la pérdida de poder adquisitivo o empleos se hacen pan de cada día. Vemos aquí fragmentación y dispersión, o en otros términos, liberalización y autonomía. En el año de 1989 se tienen dos ejemplos interesantes de la globalización. Primero, la caída del muro de Berlín, con resultados que ya sabemos, y uno de especial importancia para Colombia, el rompimiento del Pacto Mundial del Café, pacto que había sido favorable a los caficultores del mundo. Como consecuencia automática se liberaron los productores de café en buena medida a sus suertes. Esa incapacidad de asegurar acuerdos y dejarlos todo en manos del libre mercado es muy sintomática de esa globalización que fue envolviendo a Colombia. Comenzó una era de oportunidades y riesgos de la liberalización del mercado cafetero para los productores. Hasta el día de hoy, de la economía del café no se espera más que perspectivas económicas, variantes e incertidumbre. Economía impredecible y pobreza. Más aún, en este primer capítulo, se estima que tal incertidumbre laboral llegó a dejar un vacío tan grande que luego se intentó llenar con la economía paramilitar. Amigas, amigos, contertulios y personas que optan por otra denominación, nuestras más sinceras palabras de gratitud por habernos acompañado en este pequeño viaje. Si no están suscritos, por favor, se les agradecería mucho la ayudita. Una cosita más, no olviden poner like y compartir estos contenidos en la medida de lo posible, si es que les parece, con otras personas. Hasta la próxima.